¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de estos foros desde el Maule para Chile, esta serie de debates que hemos realizado en redmaule.com con el apoyo, por cierto, del Centro de Formación Técnica San Agustín. Nos encontramos hoy en Cauquenes para esta segunda parte de esta serie de foros. Hoy para hablar de un tema que, por cierto, también genera una discusión a nivel público importante en materia de equidad de género, el desarrollo de las mujeres de nuestro país, cómo se le abren los espacios, las distintas posibilidades precisamente para conseguir aquello, y es de eso que vamos a hablar durante esta jornada, abordando una serie de áreas distintas desde las distintas ópticas para esta misma materia. Y para eso estamos en este lugar, aquí en el Centro de Formación Técnica San Agustín, en Cauquenes, junto a Katy Olivares, investigadora de la ONG Surmaule, a quien agradecemos su presencia. Gracias, Katy. Bienvenida. Estamos además junto al concejal Felipe Vera para abordar también esta misma temática desde el punto de vista político. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Y por último, estamos junto a Mónica González, asistente social y además profesora académica de aquí del CFT San Agustín, a quien también agradecemos su presencia. Gracias, Mónica. Bueno, quisiera comenzar este foro y esta conversación desde una perspectiva bien amplia. Primero haciendo un diagnóstico, yo creo que eso es importante, evaluar cuál es, en materia de equidad de género, el desarrollo que se ha alcanzado a nivel nacional o regional, como ustedes quieran abordarlo. Me gustaría partir contigo primero, Katy. Hola. Bien, yo había tomado algunos datos que creo que a veces se desconocen un poco y que son muy relevantes de saber en materia de equidad. Bueno, primero, en una serie de ranking donde Chile obviamente participa, la equidad de género en Chile ha caído, según el Foro Económico Mundial, de la posición 46 a la posición 87. Eso significa que se ha desplazado 41 posiciones dentro de los países que tienen menor equidad de género. Ahí cabe la pregunta de decir qué elementos influyen en que Chile, que se supone que está tratando de avanzar respecto de políticas de inclusión y con perspectiva de género, ¿a qué se deben estos temas? Y a lo mejor me puedo explayar un poquito diciendo que dentro de la medición en el Foro Económico Mundial, obviamente los 4 elementos más importantes que se toman en consideración son: 1, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la participación política y la igualdad económica respecto de hombres y mujeres. Y en este sentido, mi perspectiva es que tenemos una deuda importante. Porque en el ámbito del trabajo aparece siempre el tema de la brecha de los salarios. Y por ejemplo, en Chile, las mujeres reciben en promedio al año $11.256 por año. Eso equivale a 5,4 millones de pesos por mujer al año, versus $23.127 que reciben los hombres en promedio, que eso equivale a 11,1 millones de pesos. La brecha es casi del 100%, es decir, las mujeres reciben en este momento en promedio 50% menos por hacer el mismo tipo de trabajo. Ahí hay un elemento. El segundo elemento, que me parece que es súper importante, sin desmerecer los otros dos, la mujer y la participación política. Y en ese sentido, nosotros tenemos, como chilenos, un triste ranking, y es que hemos bajado de ser el puesto 22 dentro de la participación política de las mujeres al puesto 64. Y eso, a propósito de que en las últimas elecciones, la medida que se tomó es que las mujeres tenían una participación política en el Parlamento, digamos, de un 20%. Y hoy día, con las últimas elecciones, eso disminuyó a un 18,8%. Eso nos deja con una presencia de 18 mujeres contra 85 varones, más o menos. Sobre esos dos temas, yo creo que son informaciones que a lo mejor uno puede manejarlas, otras personas no, pero habla muy claro de cuál es la situación de la equidad de género en Chile en estos dos términos, por lo menos. Le ponen número a una situación bien complicada y un desafío grande que tiene nuestro país. Mónica, me gustaría preguntarte respecto precisamente a tu diagnóstico también sobre esta situación, y si crees que es esta dimensión económica una de las más importantes, esta brecha salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres. A ver, mira, yo creo que desde la perspectiva como
general, digamos, está claro que el tema de las remuneraciones siempre ha sido un desmedro hacia las mujeres. Yo creo que a eso debemos sumarle la incorporación activa que han tenido las mujeres en las últimas décadas al mundo laboral. Nosotros lo vemos a nivel local, en el sentido de que las mujeres cada vez participan más, pero las condiciones en las cuales ellas trabajan también son bastante especiales. Por ejemplo, acá en nuestro sector, nuestra zona, digamos, tenemos mucho trabajo de temporada. ¿Y por qué se trabaja con mujeres especialmente en la época de temporada? Porque las mujeres se supone que son más delicadas, que son más cuidadosas, que van a recoger la fruta de una manera más ordenada, y ahí estamos haciendo también, aparte de alguna manera limitar sus ingresos, también la estamos separando desde un punto de vista de género, porque estamos segmentando y seleccionando, así como a la mujer en algunas partes le dicen tiene que mandar su currículum con una fotografía o determinada una edad para poder acceder a un trabajo. Yo creo que ahí estamos discriminando nuevamente. Y eso, cuando sea una discriminación que favorece a la mujer efectivamente, sí, pero siempre y cuando las condiciones laborales se den en un contexto que también favorezcan a las mujeres, porque en el fondo han surgido una serie de grupos que están orientados a trabajar el tema del feminismo, que muchas veces se cuestiona y dice, no, es que si una mujer le gusta jugar a la pelota, bueno, es más o menos para el otro lado. Entonces yo creo que ahí hay una doble discriminación. Entonces, ¿por qué de repente surgen una serie de instancias que dicen, oye, trabajemos el tema del feminismo, y por qué no la igualdad? Porque en definitiva, para lograr la igualdad se tienen que destacar mucho más y defender mucho más los derechos de las mujeres. A nivel político, como decía Katy aquí, por lo menos en nuestra zona existe una desventaja absoluta en términos de los cargos, la postulación de mujeres a cargos públicos y políticos, que va absolutamente en desmedro a la realidad. Nosotros somos casi más del 50% de los habitantes del país y la representación es absolutamente desmejorada. ¿Concuerda en todo caso, Mónica, para cerrar el punto, con lo que refleja ese ranking del que hablaba Katy, de que efectivamente hemos retrocedido en el último tiempo en esta materia? Mira, yo creo que se ha dado de alguna manera una lucha importante por lograr algunos niveles de equidad, pero sin embargo nosotros tenemos incrustado a nivel cultural una serie de factores que inciden en que no haya un desarrollo mayor. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, oye, las mujeres y su participación política, oye, las mujeres tienen que preocuparse de la casa, del trabajo, y ya tenemos doble y triple jornada laboral de repente. Entonces eso igual es una limitación, y de repente cuando tú dices, oye, la mujer va, pero ¿cómo si es tan fea? O sea, para los hombres valoran esas cosas, para las mujeres no. O sea, eso es una doble lucha que de repente se tiene que hacer, y yo creo que sin duda llegamos a un momento en que estábamos avanzando de manera bastante sostenida, pero se ha ido decreciendo en ese sentido. Felipe, me gustaría continuar contigo y aprovecho de valorar el que seas el único hombre presente aquí en este foro, ¿no?, para abordar esta temática. Felipe, desde el punto de vista de la política, ya lo decía Katy también y lo planteaba Mónica, esta falta de representatividad que se refleja en el Congreso o en otros cargos públicos, ¿no? ¿Cómo ha actuado el mundo político precisamente para ir revirtiendo esos temas? ¿Por qué lo digo en particular desde el punto de vista político? Porque en la medida que es bien decidor, digamos, después respecto a cómo actúan las políticas públicas luego, y desde esa perspectiva me gustaría conocer tu visión. Bueno, yo soy un poco más, ¿cómo se podría decir? Un poco más crítico en ese sentido. Yo creo que no es que las mujeres no tengan oportunidad en la política. De hecho, los últimos gobiernos, el gobierno actual y los otros gobiernos que han habido anteriormente, las mujeres han tenido bastantes ministerios. Entonces yo creo que no es que se esté segregando ni que se esté dejando a la mujer de lado. Al contrario, yo creo que los gobiernos que han estado le han dado harta participación a las mujeres. También en las campañas, ahora hace poco a diputado, senador, o en la misma campaña que nosotros fuimos las municipales, hubo mucha mujer también que fue candidata. Nosotros en el Consejo Municipal hay una sola mujer, somos 5 hombres y una sola mujer. Claro, se vio reflejado ahí en la votación, pero yo creo que no es que no voten porque es mujer o porque es hombre, yo creo que es por un tema de carisma, de apoyo, o de quien hizo mejor la campaña, pero acá no hay un tema de que no porque es mujer no voy a votar por ella. Pero reconocerás que el mundo político es medio machista para esas cosas, ¿no? Era machista, pero yo creo que ahora no, ahora al contrario. De hecho me ha tocado ir, yo no soy no salgo mucho, pero he ido a un solo congreso y la mayoría eran mujeres las concejalas. Había mucha concejal y muy poco hombre en los congresos. Entonces yo creo que a nivel puede ser regional, puede haber un poco menos de mujeres de participación, pero a
nivel nacional yo creo que se ha incluido muy bien a la mujer y la mujer se ha ganado su espacio por sus méritos. Bueno, de hecho hoy día tenemos a 2 candidatas presidenciales compitiendo por llegar a la moneda. No sé si eso dice algo, ¿no? No sé si sea tan decidor. Bueno, así, o sea, como dices tú, hay 2 mujeres excelentes mujeres que van candidatas a la presidencia, entonces ahí te da también un porcentaje o te da una imagen de que la mujer está metida en el mundo político y se ha ganado su espacio por sus méritos. Y de hecho también una de las candidatas que hizo mucho ruido no fue un hombre, fue Roxana Miranda. Roxana Miranda hizo mucho ruido y era una mujer también y tenía buena idea y miraba la vida y miraba la política según su perspectiva y la perspectiva de mucha gente. Pero bueno, yo creo que... Katy, ¿tú concuerdas con Felipe en algunas cosas? El que tengamos efectivamente a Michelle Bachelet y a Evelyn Matei compitiendo por llegar a la moneda, ¿no es un reflejo de que efectivamente se están abriendo ciertos espacios en la política grande, digamos? Ahí, voy a tener que disentir en algún sentido. Yo cuando les comentaba... Esa es la idea, así que adelante. Cuando yo les comentaba respecto a la cifra era básicamente para poner un tema, y es que en Chile en promedio la participación política en cargos de relevancia es del 20%. Asimismo, como Felipe lo decía, incluso en los gobiernos locales la participación de la mujer llega al 20%. Probablemente hay muchos candidatos, o no, pero quienes finalmente terminan en los cargos son el 20% que ha venido incluso bajando en este último tiempo. Pero además, yo quería mencionar un tema, y es que el contexto político en el que se está dando esta elección es muy decidor. No lo digo yo, lo dicen muchos expertos. Dicen que el que haya 2 mujeres hoy día importantes en una contienda, digamos, es histórico, pero además tiene una serie de elementos. No son míos, insisto, lo he revisado desde otros autores. Dicen que por un lado, por ejemplo, Michelle Bachelet tiene, que ya fue elegida candidata una vez, venía con todo el karma de una concertación bastante deprimida, que tenía pocas posibilidades de salir, digamos, de nuevo con una elección presidencial, y viene a reflotar gracias a este carisma probablemente que le provoca el hecho de ser la primera mujer presidenta en Chile. Y hoy día, de alguna manera, las críticas dicen, se basa también en eso para poder decir, es la mujer, es la equidad de género la que se está haciendo presente. Pero en realidad, el punto, bueno, y el mismo caso para pasar la contraparte, en el caso de Evelyn Matei también, las cúpulas políticas logran ver que hay una oportunidad política en que haya una mujer, porque la cara de la mujer tiene, obviamente o seguramente, mucha más sensibilidad con un grupo más amplio de personas, pero la forma en que se eligen los candidatos en la política hablan un poco mal de la equidad de género. ¿Y en qué sentido? Y probablemente aquí podemos estar en desacuerdo. Quienes lideran los partidos políticos hoy día son principalmente hombres. Quienes eligen los candidatos son principalmente hombres. Que elijan eventualmente una mujer es una cuestión más bien estratégica, ¿ya? Porque se sabe que hay cierta sensibilidad, que hay un momento especial y que obviamente hay muchas llamadas de la ciudadanía a que haya un avance en un cierto grado de equidad. Pero las políticas públicas y el aparato público en general todavía están un poco más lentos en ese sentido. Ahí yo creo que hay un análisis un poco más profundo que hacer. No miraría tan a la rápida el hecho que haya 2 mujeres, sino cómo fueron elegidas esas 2 mujeres para estar hoy día en la contienda máxima. Ahora, Mónica, hay una pregunta que quizás es previa y que por muy ingenua que sea, yo creo que hay que plantearla. ¿Por qué es deseable efectivamente que las mujeres también vayan ganando espacio en el aparato público, en la representación o en general en todos los aspectos de la vida, de la sociedad? Digo, ¿por qué es deseable que efectivamente se vaya equiparando eso y por qué habría que fomentarlo y no dejar que se diera de manera natural? A ver, yo creo que eso tiene que ver con un derecho humano, en el sentido de que todos somos iguales y que todos tenemos talentos y potencialidades que debemos cultivar, y lamentablemente durante muchos años nuestro país mantuvo a las mujeres alejadas de esa participación, en el sentido de que las mujeres eran las que se dedicaban a criar los hijos, la que no tenía que estudiar porque tenía que ayudar en los deberes domésticos, la que tenía que dedicarse al cuidado básicamente dentro del hogar. Yo te digo, por un tema laboral,
nosotros atendemos básicamente un 80% de personas que son mujeres y que vienen a reclamar por derechos que son de familia. Entonces cuando yo les pregunto, ¿usted trabaja? Y me dicen, no. Entonces le digo, no trabaja, duerme todo el día. Le digo, yo veo las teleseries, ve la Red Maule, ¿no? Entonces me dice, no, en realidad no trabaja remuneradamente, pero usted ejerce una labor que es súper importante. Entonces yo creo que ahí hay una invisibilización de los roles y del aporte que nosotros podemos hacer, porque si nosotros llamáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un paro, pero de las dueñas de casa, que haría la escoba. Un día, 2 días y nadie nos soporta. Buen ejemplo, ¿eh? Sí, bueno. sí. Entonces yo te digo, el tema es que las mujeres tienen las mismas capacidades de los hombres y lo han probado en todos lados, pero de repente se tiende como a ridiculizar. Yo me acuerdo un tiempo que se hizo mucha parafernalia de la incorporación de las mujeres al mundo de la minería y las mujeres tenían casco rosado. Entonces, pucha, estamos hablando de igualdad, de incorporarnos activamente, entonces ¿por qué tenemos que hacer esa como pasadita rosado? Entonces yo creo que no, nosotros tenemos que participar en igualdad de condiciones. Las mujeres son tan inteligentes como los hombres y el tema que de repente algunas mujeres defendamos mucho el tema de género no significa que no queramos a los hombres ni que consideremos que en la sociedad somos todos necesarios, sino que de repente hay que golpear la mesa más fuerte para que se nos pueda escuchar. En ese sentido, digamos. Pero ¿por qué, por ejemplo, tendría, y aquí quizás me lleva una pifia, pero ¿por qué tendría que igualarse por ley, por ejemplo, que 2 cargos se remuneraran de la misma forma y no dejar eso nuevamente en materia como de mercado o a discusión de quienes tienen que tomar esa decisión? A ver, lo que pasa es que yo creo que de repente es necesario algunas cosas regularizarlas por ley, porque si no, la sociedad tiende a, de alguna manera, a dejarlas de lado y a patearlas de alguna forma hacia el futuro. O sea, tuvimos que hacer, o hemos tenido que hacer muchas leyes para poder permitir que haya igualdad de hijos, por ejemplo, cuando debiera hacerse de manera normal. Entonces yo creo que en un minuto y para poder lograr un equilibrio es necesario normarlo. Y luego ya va a ser como algo propio, o sea, como hoy día a lo mejor muchos de los alumnos que nos acompañan hoy dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora todos los hijos somos iguales, chuta, o ahora la mujer tiene derecho a votar, como no pasaba hace mucho tiempo, digamos, y ahora más encima yo cuestiono mucho el hecho de que no vayan a votar. Entonces yo le digo, oye, ¿no saben cuántas mujeres se jugaron la vida porque tuviéramos derecho a voto y ahora dicen, no, es que sabes que no me interesa? Entonces yo creo que también hay una responsabilidad muy de las mujeres, pero yo creo que sin duda se parte normando y después ya va a pasar a ser algo como propio y natural de nuestra sociedad. ¿Es una manera de ir educando, Katy? Mira, me quedé un poco pegada en esa pregunta que hiciste. La desigualdad está en que para el mismo cargo, para las mismas funciones, la brecha es tremenda. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que todos tenemos distintas capacidades, que cada uno puede aspirar a distintos cargos, pero yo creo que todos deberíamos tener el mismo derecho a aspirar a un mismo cargo con un mismo sueldo. Eso por un lado. Y respecto a otras cuestiones, y apoyo a Mónica en el tema, tenemos una raigambre cultural muy férrea respecto de los roles, y asumimos que las mujeres son las que tienen que estar cuidando a los niños en la casa, y cuando la mujer se embaraza tiene que volver a la casa, y el hombre es el proveedor, y en ese discurso la economía se ha construido un ideario en donde es menos se incentiva menos la contratación de mujeres en edades fértiles. La mayor contratación de mujeres en el último tiempo ha sido mayores de 40 años y en trabajos que tienen que ver con la autogestión, el microemprendimiento, digamos, las tareas de temporada y también las labores domésticas. Esos son los ámbitos en los que las mujeres quedan relegadas. Una mujer de 35 o 40 años que hoy día quiere ser gerenta de una empresa minera, no puede, no tiene espacio, no tiene la oportunidad. Ese es el problema de la inequidad. No es que las personas crean que las mujeres tienen que ganarse un regalo que tenga que darle toda la sociedad. Al contrario, creo que todas las mujeres estamos de acuerdo en que cada uno de nosotros quiere probarse también y competir, pero para eso tenemos que tener igualdad de condiciones. Felipe, en ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en igualar por ley, por ejemplo, dentro de la administración pública, los sueldos para hombres y mujeres? Mira, ¿sabes qué? Lo que yo estaba escuchando acá a mis dos compañeras y yo no comparto mucho el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cargos públicos, la mayoría son concursables y está dentro del sueldo. Cuando tú concursas a un cargo público está el sueldo y puede caer hombre o mujer, pero ella no depende. Acá tenemos una estupenda directora en el CFS de San Agustín y no es un hombre, es una mujer, porque se la puede, obvio. O sea, acá nadie está diciendo que las mujeres no pueden hacer la pega. Al contrario, o sea,
muchas mujeres que son mucho más inteligentes que nosotros los hombres. Pero el punto, en el fondo, acá lo tema, que propone es que sea por ley determinar y igualar ciertos cupos. Por eso te digo, o sea, lo menos los trabajos que son de gobierno está estipulado cuando uno concursa, viene todo el tema de los sueldos. Y lo otro, o sea, tú no podías entrar a regular en una empresa privada. O sea, aquí estamos, o sea, ya nos estamos metiendo con la empresa privada. ¿Por qué? El gobierno no tiene por qué meterse con la empresa privada, no puede estar regulando una empresa privada. Entonces me imagino que tampoco están muy de acuerdo con el postnatal de 6 meses, ¿no? No, el postnatal de 6 meses es espectacular. Es que también es una intervención dentro de la empresa, por eso te preguntaba si estabas de acuerdo o no. Pero el salario mínimo también. Sí, está bien, y que se suba, pero ¿cuál es el tema? Hay temas que también son colaterales, que uno puede llegar a subir un salario mínimo a 300.000, pero tenés, no sé, 2 millones de empleo y vaya a bajar a 500.000 empleos, después que es culpa del gobierno. Entonces yo creo que hay que ser cauto con las medidas y con las leyes que se van creando, porque uno puede prometer mucho y al momento después se te va a pasar la cuenta. Antes de darte la palabra, Mónica, Felipe, ¿de qué manera se podría avanzar, crees tú entonces, o con qué leyes se podría avanzar en esta inclusión de la mujer para llevarla un poco más lejos? Lo que pasa es que, mira, como insisto, yo creo que la mujer ha tenido una participación relevante estos últimos años. Entonces yo creo que no es un tema de ley, se han creado las leyes para las mujeres, se ha dado mucha oportunidad a la mujer. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que, no sé, este foro estaría bien, yo creo que por unos 30 años atrás, pero ahora yo creo que las mujeres tienen oportunidades. O sea, cuando dice que la mujer no puede trabajar en una empresa minera, ser gerenta, yo creo que va a un tema para un hombre y para una mujer igual. Entonces digo, pero para un hombre y una mujer igual, ¿por qué? Porque están los típicos apitutados de siempre, que tampoco pueden estar un hombre, porque están los gerentes que llevan 40 años y no jubilan porque ganan muchas lucas, y tampoco pueden estar un hombre. Y tampoco obviamente ante una mujer, ¿me entendían? O sea, no es un tema que es contra la mujer, al contrario, yo creo que la mujer tiene oportunidades y como te decía, o sea, yo creo que va un tema de que están los mismos apernados de siempre, que no salen, que no se jubilan y bueno, y los jóvenes no tenemos la oportunidad. Yo tuve que casi matar a una persona para poder ir candidato a concejal y yo fui con 2 mujeres más, que eran concejalas en ejercicio. Entonces yo no sé qué tanta desigualdad hay de género. Yo fui a competir con 2 concejalas en ejercicio y yo era el único hombre. Y yo, gracias a las mujeres, salí concejal con la primera mayoría. Gracias a las mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres no votaron por las mujeres? Va un tema también de carisma, va un tema en eso. Y justo iba vaya con la siguiente pregunta, Katy, si es que es posible avanzar en estos temas cuando hay un machismo quizás que está muy arraigado en nuestra sociedad y que no solo cultivado e incentivado por los propios hombres, sino que muchas veces las mujeres también contribuyen a ese mismo machismo. Es un ideario que hay o un prejuicio quizás que está instalado en nuestra sociedad, que somos efectivamente una sociedad machista, y quizás las cifras de las que tú hablabas dan cuenta de eso. Mira, respecto de esa característica cultural, yo diría que es una de las más difíciles de cambiar, porque por lo demás podemos hacer leyes. Las leyes están hechas para regular, para que las cuestiones no se vayan desequilibrando en el tiempo. Pero respecto de las cuestiones más culturales o más tradicionales, ahí lo que hace falta es que tengamos cierta conciencia, en el sentido de que si yo no conozco estas cifras, si yo no veo una realidad desde el punto de vista un poco más crítico, obviamente que voy a naturalizar que existan mucho más gerentes, que existan mucho más políticos, que existan hombres que mujeres, y voy a asumir que esa es una cuestión natural y no voy a hacer nada. Pero si yo quiero participar, si las mujeres y todas las personas que quieran, los jóvenes, los discapacitados, etcétera, los que hoy día sientan que no tienen una oportunidad, tienen las ganas de hacerlo, yo creo que ahí podemos construir algo. Pero para eso también tenemos que sentarnos en una mesa donde haya gente dispuesta a conversar. Nosotros queremos subirnos a la mesa, pero necesitamos que los que están en la mesa nos abran un espacio. Y respecto de eso, yo creo que la participación política en general, más allá de la participación de las mujeres, es súper importante, es absolutamente relevante. Que hoy día exista más chilenos comprometidos con lo público es muy, muy relevante, y eso va a ayudar a que nosotros tengamos un poco más moderado nuestro machismo y otra serie de cuestiones culturales. Pero me imagino que es un proceso lento, Mónica, ¿no? Ese cambio. Yo quería agregar un poco lo que decía Katy. Yo creo que el tema de la educación, si bien las mujeres tienen que empoderarse mucho más de lo que son sus capacidades y sus potencialidades, también nosotros podemos plantear la educación hacia el hombre también, porque por ejemplo, en un tema tan básico como la violencia intrafamiliar, nosotros podemos decir, oye, no, es que ella quería que le pegaran. Y por el otro lado decir,
¿por qué nosotros, por un lado, podemos educar para que las mujeres defiendan sus derechos, pero también educar al hombre para que eso no se haga? O sea, a la mujer no tenemos que decirle no te vayas por un lado oscuro porque puede aparecer un hombre y te puede abusar, sino que también enseñarle a los hombres que eso no se debe hacer. Entonces, porque la educación tiene que ir para los dos lados. Y en el tema cultural, Cauquén está a muchos años luz, y eso tenemos que reconocerlo, sobre todo los que vivimos acá hace harto tiempo. Y el tema es que acá, si tú vas a una reunión de curso y hay un hombre, ese hombre sale presidente. Por eso que las mujeres votan más por los concejales hombres. Entonces, eso tiene que ver con un tema de también creernos el cuento y también empezar a creer en nuestro género, porque nosotros desconfiamos mucho. Somos las primeras machistas. La niñita sí ayuda a hacer la cama, el niñito no, porque él va a jugar a la pelota. O a recoger la mesa después de la mesa. Claro, o lo que le decía un día con un curso de alumnas de acá, le decía, ¿por qué a las niñitas siempre le regalan muñecas? Entonces, ¿por qué no le regalan no sé, pues estas cosas, un Lego, alguna cosa que sea como algo que no marque esa diferencia? Porque de ahí empezamos nosotros mismos a marcar ese sello y esa distancia. Entonces, si nosotros queremos cambiar, obviamente parte primero por nosotros mismos. Y de ahí podemos replicarlo en nuestra familia y en la sociedad. Pero esos cambios culturales toman muchísimo tiempo, no son de la noche a la mañana. No, porque, por ejemplo, todavía en nuestra zona es como de hombrecito el que tenga hartas pololas. Y de mujercita, mejor no lo digo porque estamos en la tele. Entonces, eso también se tiene que ir cambiando, porque son pasos que se tienen que ir dando de a poco y sin duda tiene que ser una estrategia que vaya desde, como les decía adelante, desde la casa, en la escuela y sobre todo hasta en la educación superior, que son temas que nosotros también abordamos de manera transversal. Katy. Sí, sabes que yo quería agregar a lo anterior. Que si bien el cambio cultural se va haciendo a partir de la educación primaria, digamos, quiero decir, no solo de la educación formal, sino que también de la educación que entregamos como familia, yo afortunadamente creo, o soy muy optimista en pensar de que estas nuevas generaciones tienen un componente o una mayor sensibilidad respecto a temas de igualdad o a temas de no discriminación, por ejemplo. Y en ese sentido yo tengo plena confianza de que aquí a un par de años más pueden pasar 50, pero que en los próximos años vamos a ir avanzando. Y estos temas, como decía Felipe, a lo mejor 50 años atrás no tenían sentido y hoy lo tienen. En 50 años más, esta conversación no va a ser tema. Bueno, y esa es la idea de este foro también, precisamente, ir generando esa discusión. Felipe, ¿crees tú, claramente aquí hay un diagnóstico distinto, el tuyo frente al de Katy y Mónica, pero ¿crees tú que eso se debe quizás también a que tú interpretas a una generación que viene con un switch distinto? No digo que Katy y Mónica no lo hagan, ¿no? O que sean de otra generación. Estoy hablando de que quizás Felipe está hablando desde la generación que vienen y quizás ese es el diagnóstico que estás haciendo tú. Claro, o sea, yo lo veo más que nada por mis cercanos, por mis amigos, por la gente que yo comparto. Todos estamos con una manera de pensar bien distinta a las generaciones pasadas. O sea, yo creo que acá uno ya ni pregunta ni por nivel socioeconómico, ni por nada. O sea, uno pregunta o uno ayuda o está con la gente por sus capacidades, y la gente se está ganando su espacio y su puesto de trabajo y su continuidad en el trabajo por sus capacidades. Y acá no es un tema de hombre o mujer. Por eso de repente yo no comparto mucho, pero respeto obviamente cada pensamiento, cada persona tiene derecho a decir lo que quiere, pero yo estoy viendo por un tema mío personal. O sea, yo me he preocupado, yo te voy a dar un ejemplo, yo me he preocupado, si yo me metí en el tema de la política porque estaba aburrido de ver las mismas caras siempre, que iban una vez o que iban 2 veces, perdían y volvían de nuevo a ir. Yo por eso me metí en la política, porque estaba aburrido lo mismo. ¿Me entendí? Entonces, ¿qué me he preocupado yo? De dar oportunidad a la gente joven a trabajar. Yo si tengo posibilidad de meter a alguien a trabajar en la municipalidad, tú puedes preguntar, es pura gente joven. Pura gente joven, a mí no me interesa, no es que no me interese, sino que la oportunidad que yo no tuve como joven de alguna ayuda, la estoy tratando de dar yo a la gente más joven, a la gente de mi generación, que pueda entrar a trabajar, que tenga un mejor porvenir, y sé que en Cauquén es difícil, y por eso yo siempre estoy pro a cualquier creación de empresas que lleguen a Cauquén. Yo siempre trato de dar como concejal todas las facilidades. ¿Por qué? Porque eso trae mucho trabajo. Y trabajo para los jóvenes, trabajo para cualquier persona, pero especialmente yo me preocupo de los jóvenes, eso es lo que me interesa a mí. ¿Y cómo analizas tú, Felipe, bajando esta discusión a un tema más local, ¿no? Aquí dentro de la región, y en particular si quiere abordar la situación de Cauquenes, ¿cómo abordas la situación local respecto precisamente al desarrollo de las mujeres y las mujeres jóvenes quizás?
Bueno, como decía Mónica, yo en eso también le encuentro mucha verdad. Acá, al menos en la provincia de Cauquenes, el trabajo de la mujer es muy llevado a la parte agrícola, a la parte temporera. ¿Por qué? Porque, claro, yo trabajo también en un campo donde tenemos arándano y la mayoría de las trabajadoras son mujeres. ¿Por qué? Porque tiene una delicadeza para tomar la fruta que el hombre no la tiene. Entonces te rechazan en Estados Unidos, en diferentes partes, por el machucón. La mujer no es mucho más detallista, es mucho más minuciosa en el trabajo. Entonces, claro, acá en la provincia de Cauquenes, que somos una zona agrícola y que han llegado muchas viñas a trabajar y que ha dado mucho empleo a los cauqueninos, sea el sueldo mínimo malo o bueno, pero hay trabajo que antes no había. Entonces, yo creo que es un tema también de geográfico, o sea, estamos en una región que es agrícola, netamente agrícola, entonces tenemos también adecuarnos y bueno, y para eso están estos centros de formación técnica como San Agustín, que tiene carrera de técnico agrícola, que también te da un plus para ganar un poco más de dinero cuando entras a trabajar en una empresa agrícola que llegue a Cauquenes, se necesita contratar muchos técnicos agrícolas y para eso están estos institutos y obviamente no es un sueldo mínimo, sino que ganan bastante más. Mónica, ¿cómo analizas ahí tú la perspectiva regional y local, aún siendo más específico en el caso de Cauquenes respecto al desarrollo de la mujer, a la equidad de género? Precisamente por el hecho de ser una zona agrícola, como decía Felipe, ¿eso juega en contra necesariamente? Bueno, yo no creo que juegue en contra, pero yo creo que aquí hay un tema de, a ver, si bien esta zona siempre ha sido agrícola, tuvo que generarse este tema de convenio para vender la fruta en el extranjero para que los campos, los dueños, no sé, que las sociedades que estaban a cargo de estos campos tuvieran que poner comedores, tuvieran que entregar bloqueador, tuvieran que poner servicios higiénicos, porque antes ese trabajo también se hacía, pero en condiciones bastante poco dignas. Sin duda todos estos convenios internacionales han significado una mejora en las condiciones laborales de las mujeres, pero todavía existe mucha discriminación, por ejemplo, con el tema de que si vamos a trabajar durante la temporada, ¿qué pasa con los niños? Existen algunos jardines estacionales, pero no siempre son los más adecuados y las jornadas laborales también. Aquí yo creo que algunos de los que están acá saben que para poder salir a recoger fruta hay que salir a las 6 de la mañana y a esa hora obviamente el jardín no está abierto y por lo tanto la hija mayor es la que se tendrá que quedar al cuidado del hermano más chico hasta que pueda llevarlo al jardín. Entonces, hay algunos avances en el sentido de que se ha mejorado un poco la calidad de vida, pero sin duda existen muchos aspectos que son pendientes, sobre todo en materia laboral, en materia de seguridad social, el embarazo. Aquí, si bien podemos decir que hay mucho, a lo mejor se ha ido generando más empleo, como el empleo estacional, el problema del pre y postnatal, son problemas complejos, el acceso a la salud también es un problema complejo, entonces se tiene que ir ajustando. Yo creo que uno de los problemas que, por lo menos yo percibo, este tema de la excesiva centralización que tiene nuestro país. ¿Falta una política quizás más focalizada a las realidades locales? Obviamente, desde la construcción de las viviendas para adelante, o sea, porque nosotros nos encontramos con que de repente aquí existe bastante materia prima, pero como los modelos de construcción, sobre todo la reconstrucción, son estandarizados, no se pudo ocupar mucho de lo que podíamos tener nosotros mismos acá. Entonces yo creo que sin duda la descentralización es un factor clave para el desarrollo y sobre todo si queremos potenciar la equidad de las mujeres. Katy, ¿cuál es el análisis que haces tú de la realidad local y dónde podría estar la clave quizás para ir avanzando en materias de equidad de género? Ya hablábamos de la participación laboral, por ejemplo, o participación política, pero la participación laboral puede ser un factor determinante. Yo creo que más allá de los ámbitos, yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es que las personas sean conscientes de cuáles son los derechos que están siendo vulnerados o cuáles son los elementos que pudieran mejorarse con alguna política. En el caso laboral, así como lo decía Mónica, obviamente que hay muchos puntos que ya están claros y mucha gente los conoce, por lo tanto también hay agrupaciones que se preocupan, sobre todo en el ámbito laboral agrícola, agrupaciones de mujeres que se informan, que se capacitan y que entregan información a las temporeras de cuáles deberían ser sus derechos, cuáles son las obligaciones mínimas que tienen las personas que los contratan, y en ese sentido yo creo que han avanzado bastante. No conozco el caso específico de Cauquenes, me imagino que también hay organizaciones que están en ese tema. A mí me gustaría que esa misma dinámica, es decir, de personas informadas que conocen sus derechos y que saben hacia dónde poder avanzar y poder negociar con la empresa privada y con lo público, pudiéramos ir aprendiendo juntos y mejorando las condiciones en todo ámbito.
En esta ronda final me gustaría abordar las propuestas. Ya tenemos un diagnóstico, aunque diferenciado, ¿no? Con focos distintos, pero Felipe, ¿por dónde se puede ir avanzando en materia de desarrollo y de equidad de género en nuestra región o a nivel nacional? ¿Dónde pondrías el acento, crees tú, en materia de desarrollo de sala cuna y jardines infantiles, por el lado laboral? ¿Cuál sería tu receta en ese sentido, si pudieras sintetizarla? Un tema bien complejo, por lo menos. Sí, no, claro. Mira, yo creo que acá no hay receta, sino que tratar de ayudar a la mujer para que pueda desarrollar su trabajo más dignamente y con las mejores condiciones laborales. Como las salas cunas, como dices tú, hay mucha mujer que de repente no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a su hijo. Entonces, claro, darle todas las facilidades para que ellas no se sienten en desmedro de un hombre. Yo creo que hay que trabajar en eso más que nada. La clave está en el trabajo, finalmente, en el mercado laboral. Yo creo que la clave está en la educación desde la base y también en el mercado laboral, porque yo creo que cualquier discusión o cualquier malestar que pueda tener la mujer se ve reflejado al último laboralmente, porque todas las cifras van al tema laboral o todo va al tema laboral. Entonces yo creo que hay que darle todas las comodidades para que la mujer se pueda desarrollar íntegramente en su trabajo y demostrar, yo creo que tampoco, si no tiene que demostrar, si la mujer tiene las mismas capacidades, yo creo que hay que darle las facilidades nomás, para que pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera. Yo creo que por ahí va el tema. Mónica, si mañana llegara a la presidencia de la República, ¿cuáles serían tus primeras medidas para poder incentivar precisamente y avanzar en materia de equidad de género? ¿Crees que el foco está por el lado laboral, de la participación laboral femenina, que a todo esto es una de las más bajas de Latinoamérica, o va por otros aspectos? A ver, yo creo que sin duda esto no va en un aspecto. Yo creo que aquí hay un tema que es bastante integral. No podríamos resolver el tema laboral si no partimos primero por el tema de la educación, a lo mejor por el tema de la salud también. Nosotros tenemos muchos casos de mujeres que han debido postergar todo lo que son sus atenciones de salud y que han llegado después a atenderse cuando ya están en una situación bastante dramática y terminal, porque es una postergación que se hace en pos de la familia, en pos de los hijos. Entonces yo creo que no es una receta en el sentido de decir si fortalezco el CERNAM, o sea, hago el ministerio, o si hago más casas de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar. Multidimensionales. Yo creo que esto es una cosa integral. Nosotros funcionamos todos a ese nivel y sin duda a lo mejor yo puedo dar muchas oportunidades laborales, pero si la mujer en la casa es víctima de violencia intrafamiliar, obviamente su rendimiento laboral no va a ser el óptimo. Entonces yo creo que aquí tiene que abordarse el tema de manera integral. Tenemos que trabajar en el área de educación, tenemos que trabajar en salud, tenemos que trabajar en las materias laborales, seguridad social también. Entonces no hay como una sola receta. Estoy hablando como político. ¿Sabes por qué te preguntaba por el tema laboral? Porque muchas veces es esa dependencia económica de un hombre la que también la ata a ciertas situaciones de falta de desarrollo. Sí, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con eso, pero yo creo que sin duda en situaciones de crisis, como algunas veces la hemos vivido nosotros como país, son las mujeres las que sacan la cara. O sea, la mujer es capaz de diversificarse de alguna manera, vende que sale a vender de estas cosas de cosméticos por catálogo, de alguna manera lo hace. El hombre en cambio espera que le llegue el mismo cargo que tenía antes. O sea, si yo no soy empleado y no tengo un salario determinado, le cuesta como decir me la juego en cualquier cosa. Entonces yo creo que sin duda en ese sentido las mujeres tenemos muchas más potencialidades para poder acceder. Yo creo que a nadie le va a dar vergüenza salir a vender algo si no está trabajando, digamos, o salir a buscar o por último hacer aseo. En cambio, en ese sentido los hombres son bastante más estructurados, y que me perdonen los hombres que están aquí presentes, pero les cuesta un poco más el poder plantearse en una situación de crisis y sacar la fuerza y la resiliencia que tenemos las mujeres dentro y poder surgir y sacar no solamente a ellas, sino que a toda la familia por delante. Sobrevivientes. Pero por supuesto. Una sobreviviente. Katy, te planteo la misma pregunta. ¿Cuál crees tú que debería ser el foco de la política pública precisamente para ir revirtiendo esta situación? Mira, con el riesgo de parecer un poco panfletaria, yo creo que la Constitución nuestra Constitución vigente se construyó en un espacio cerrado que nos dio la posibilidad de que se manifestaran todas las posibilidades y las opiniones.
Por lo tanto, también creo en la Asamblea Constituyente, creo que todos deberíamos participar y ser representados en cómo queremos ser gobernados y cómo queremos vivir, tener un proyecto integral en donde pudiéramos sentirnos identificados. Por lo tanto, yo creo, y voy a insistir en un punto que dije antes, creo que las personas tienen que hacerse conscientes y tienen que ser sujetos políticos cada vez más y participativos del gobierno, partiendo desde lo local hasta el gobierno nacional, digamos. Y en ese sentido yo creo, y comparto con mis dos compañeros anteriores, en que tenemos que abordar muchos ámbitos, pero para eso tenemos que tener un proyecto. Necesitamos saber qué queremos como chilenos, hacia dónde queremos caminar, cuáles son los errores que hemos cometido y cómo que quisiéramos también restituir ciertas desigualdades que pudieran estar dándose, no solamente en el ámbito del género, sino que en muchos otros ámbitos. Por lo tanto, creo que una mirada completa a nuestra Constitución, a lo que somos hoy día como chilenos, sería un paso importantísimo y que daría... por lo menos a mí me daría la conformidad de que estamos haciendo algo por construir en conjunto el país que queremos. Quería mencionar una cuestión que Roberto decía. Es cierto que uno en lo cotidiano ve que hay mucha participación de la mujer en muchos roles. Y siempre ha sido cierto que la mujer, tal como Mónica también lo decía antes, ha estado como en la primera línea. Es decir, ha tomado los roles del hogar primero, luego de la organización social. Hoy día vemos mucho más mujeres participando en las organizaciones sociales, pero cuando uno hace este pimponeo y esta provocación respecto de las cifras, es para decir que del 100% de ciertos cargos políticos de relevancia, es decir, quienes toman las decisiones respecto de cuánto estudiamos, cuánto ganamos, cómo vivimos los próximos 50 años, finalmente la toman 85 hombres versus 18 mujeres. Esa es la distancia. Probablemente en mi caso, disculpen que tome mi caso, en mi casa el matriarcado manda, porque somos muchas mujeres, las mujeres tienen mucho peso respecto a las decisiones de la casa, pero respecto a las decisiones políticas que abordan a toda la sociedad, ahí todavía tenemos una deuda. Y yo concuerdo contigo que muchas mujeres, y con el concejal también, tienen muchas capacidades. Es probablemente los espacios en los que se están desarrollando en donde no hemos logrado tener el mismo grado de participación. Y yo aplaudo a este instituto en que haya mucha participación de mujeres. Y por supuesto, tal como se lo decía Felipe, yo creo que las nuevas generaciones están asumiendo roles las mujeres, empoderándose sobre ciertos roles que antes a lo mejor parecían masculinos, pero que hoy día entendemos que todos tenemos el acceso a eso. Pero aún así tenemos cifras que nos delatan como chilenos, lamentablemente. Y yo creo que sobre eso tenemos que también hacernos cargo. Felipe tiene el micrófono en la mano. Sí, no. Que estaba pensando y... iba a rebatir algo, pero prefiero que no. No voy a rebatir nada. ¿Por qué? Porque yo creo que todo está dicho. Yo creo que ahondar más en el tema de desigualdad entra en una discusión que no va a llegar a ningún sentido, porque tú me hablabas de la cantidad de diputados que toman las leyes, pero esa cantidad de diputados, que la mayoría son hombres, 88, fueron los que hicieron la ley para un postnatal de una mujer de 6 meses. Y para hombres tenemos 5 días o 3 días. Entonces, yo creo que... Pero ser padre a tener un hijo. No, está bien, sé que hay una diferencia, pero ¿por qué nosotros los hombres no podemos tener más tiempo con nuestro hijo? A mí me hubiese encantado, a mí me hubiese encantado tener más tiempo para poder estar con mi hijo, no tuve nada de tiempo. En el sentido de que los diputados sí pueden representar bien a las mujeres también, ¿a eso te refieres? Sí, obvio. O sea, si yo fuera parlamentaria, exigiría que el postnatal del hombre sea más largo, porque también necesitamos compartir roles. Las mujeres son las únicas que tienen que criar, no son las únicas. Podemos hacer algunas cosas específicas, sí, pero igual nos gustaría estar acompañadas. Ahora hay suplemento de leche, entonces tampoco un tema que tenga... Nosotros podemos hacer la leche también. No lo más sano, pero sí, podemos hacer la leche. Lo conversemos. Excelente conclusión, ¿no? Un buen resumen para este foro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queda el espacio, por cierto, para seguir conversando luego con los panelistas, si que tienen tiempo. Katy, Felipe, Mónica, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Ha sido una instancia súper enriquecedora. Creo que este tipo de espacios y de discusiones van generando un debate que es muy interesante y que va retroalimentándose, y eso es importante. Ojalá que podamos llegar y mantener este tipo de espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, por cierto, al CFT San Agustín, a la directora, a Silvia, gracias por acompañarnos en esta jornada, y a ustedes los invitamos a que estén atentos también a la tercera etapa de esta serie de El Maule Piensa a Chile. Buenas tardes.